Así que, polizones, bienvenidos un día más al camarote de Darwin. Bellísimo, Guille, ¿cómo estás? Pues aquí estoy. Bello me parece que es un poco hipérbole a mi estado actual, Bello pero con, te bello lo con B, aceptaré. con B, no con V. Bello y con destello. ¿Cuál es el Aquí bueno? estamos. Aquí estamos una vez más con un programa cortito de miniciencia. Ya sabéis que hacemos dos, uno corto y uno largo. Ahora toca el cortito. Y hoy tengo uno que es bastante curioso, que tenía hace tiempo ganas de hacer, porque era una curiosidad que vi en Los Simpson. Y os Sí. acordáis, vamos a ir, entramos ya aquí en materia, porque ya nos conocéis mucho, así que vamos directamente a cuchillo. Y vamos a hablar del capítulo ese de Los Simpsons. ¿Acordáis cuando Los Simpsons ponían la ley seca? Sí. ¿Os acordáis? Y Homer hacía una destilería en su En su sótano, casa. que su sótano es muy grande, Es muy porque mira todas grande, las caben bañeras como, que tiene, ¿eh? como 4 bañeras y todavía tiene espacio para pasar entre ellas, ¿eh? O sea, quiero decir, hay una teoría muy curiosa de que los Simpson en verdad son millonarios. Porque es imposible que solo trabajando una persona en un curro normal tengan ese ritmo de Sí. vida que tienen de poder viajar a otros países, Bueno, a ver, de tener trabaja en una central. coches, montar fiestas. O Pero sea, escucha una cosa, yo después de ver la serie de Chernobyl, lo que pienso es que Homer en realidad es ingeniero nuclear. nucelar. 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 ¿Eh? Que tenemos Pues emoticonos de nucelar, es vamos verdad, a nucelar. ponerlos. Pues Nucelar. Homer tiene que ser millonario, porque fíjate qué sótano hay que tiene, que ha comprado los alambiques y todo. Sí, 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 Y sí. yo pensé, y en este capítulo, lo que pasa es que le explota el sótano de vez en cuando y hace boom, bang, y dice, March, no es nada, boom, bang. Entonces, son ruidos de la calle y tal, porque le explota la destilería. Y yo siempre pensé, ¿por qué explota una destilería? ¿No? Podemos pensar de Porque hay qué es lo que alcohol y puede es pasar. inflamable. Por el Flamable alcohol es y es flamable, claro. Hoy venimos fuerte, ¿eh? inflamable es flamable. No, hombre, Pues inflamar. inflamable, ¿qué país es Escuchad, este? inflamable es de inflamarse, no de flama, de llama. Es Claro, que o sea, se inflaman por lo que sea inflamable, se inflama, entonces por eso explota. Si fuera solo llamas, sería como, bueno, sería sería. flamable. A ver, esto es algo muy curioso que vamos a ver luego cuando avancemos un poquito en el tema, pero primero vamos a hablar de la ley seca, porque sabes que aún existe parte de la ley seca en Estados ¿Ah, Unidos. sí? O sea, y funcionó bastante bien la ley seca, porque se estableció, duró 13 años, que la gente cree que esto fue como los Simpson, unos meses, un año, que se le calentó a alguien la boca. No, fue del año 1920 al 1933. Los motivos fueron un poco varios, ¿vale? Y estuvieron 13 años con la ley seca, que era un poco trampis, porque aparte de que había las destilerías ilegales, también se llama vino de Jerez, porque era medicinal. Ah. La gente se ponía tibia a vino de Uy, Jerez. estoy malita, malita con Estoy mi malito, vino. era un vinico aquí a ir empujando. La gente le echaba mucho morro. Fue una enmienda que se hizo a la Constitución, como muchas, porque Estados Unidos cada vez que tiene algo que aportar, pues le mete enmiendas a la Constitución, correcciones, por decirlo así. Y esto fue la enmienda 21, no, la enmienda 18 y se quitó luego con la enmienda 21. ¿Vale? Y bueno, pues en inglés fue The Prohibition, no era de Dry Law, no, era The Prohibition, la traducción. Y bueno, pues no prohibía el consumo de alcohol, sino se prohibía el uso, digamos, de gran consumo o gran distribución de Vale, alcohol a la gente, pues es lo ¿vale? típico de vender. O sea, el Claro, uso personal no está prohibido, lo que está prohibido es vender. claro, Como se en prohibía muchas un poco la drogas. producción, claro, Claro, el se consumo prohibía la está ok. producción. Pero, por ejemplo, se vendía jugo de uva en cartones, Mm. en bloques, ¿no? Esto es Lo un llamaban mostito, bricks of ¿no? wine, y decían, no, la gente, esto es para consumir como zumo de uva, como mosto, no es para que hagáis vino. Pero la gente, ya sabéis que es como, bueno, entonces, pero yo en mi casa hago lo que quiero. Exacto. Entonces, además, si es autoconsumo, pues siempre era un poco más fácil, porque el peligro era vender, distribuir o tener algún local en el que podías venderlo. Pero si tú eras consumidor propio, la ley un poco hacía un poco la vista gorda. Pero es que a día de hoy sigue existiendo prohibiciones de ley seca en Estados Unidos. En España no ha habido, pero en Estados Unidos sigue todavía. Mm. Hay condados secos. No sé si tú que Condados. estuviste en Estados Unidos, hay condados secos y ya sabéis que Estados Unidos son estados y luego los estados se subdividen en condados, ¿no? Sí. Pues hay condados que son secos, que no se puede Vender. consumir ni vender, claro. Consumir. Claro.
prohíben la venta, o sea, prohíben sí la venta, pero perdón, el consumo sí lo puedes hacer. Ah, vale. Si tú vas al condado de al lado, compras un montón de cerveza. Como ir a Portugal a por tabaco barato. Pero sí, legal. sí. Sí, y estos suelen estar, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos. Para que veáis que todavía esto sigue. También, por ejemplo... Pero escucha, Guille, la pregunta es, ¿el tema de esta ley seca se cumple o es la típica ley que está ahí pero se ignora? A ver, es un poco difícil, ¿vale? Al margen de que haya gente que siempre Ya, pero si que tú echa tienes la un ley, bar... echa la trampa, pero es verdad que son unos condados que por cuestiones muchas veces morales, generalmente, esto surgió, por ejemplo, a principios del siglo XX, surgió por un motivo religioso, ¿sabes? Por una liga de defensa de la moral o algo así, y lo que quiso pues era que, digamos, aprovechando también el final de la Primera Guerra Mundial, pues que Estados Unidos fuera un lugar ejemplar. Es que nadie piensa en los niños y empezaron a prohibir beber alcohol porque había mucha gente que el alcoholismo pues causaba muchos problemas sociales. Claro. Es verdad que funcionó un tiempo y ayudó algo, pero vieron que los problemas no eran solo por el alcohol. Quiero decir, la gente estaba mal por otros motivos, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno. Nos pregunta Cronos si lo de la botellita dentro de la bolsa de cartón es cierto. Es cierto. Yo en Canadá he estado y sí que te dicen que si compras vino y demás, viví un año en Canadá y sí que era con... Y la gente iba con eso. Y de hecho es una tontería porque tú veías a la gente beber apretando la bolsa de cartón, la bolsa de papel justo en lo que es el cuello de la botella y sabías perfectamente que estaban bebiendo alcohol. Lo único que no sabías era qué alcohol ni qué marca. O incluso las cervezas en lata. O sea, es ridículo porque... No, es como todos sabemos lo que está pasando ahí. Exacto, ¿sabes? exacto. Mira, buena pregunta. Dice, cuando pone el límite de venta de alcohol, ¿es ley seca? No, la ley seca es prohibición total. No se puede ni siquiera producir. Tú, por ejemplo, aquí en España, en muchos supermercados, o ya en todos, no puedes comprar alcohol de alta graduación a partir, y creo que ni cerveza en algunos, a partir de las 8 de la noche me parece que es, pero tú puedes ir a un bar. O sea, no tienes... Tiene mucha esto. Sí que es verdad que en Reino Unido hay algunos pubs que sé que a partir de cierta hora no dan alcohol y la gente se pide 7 pintas antes de la hora. Y las acumula ahí, ¿no? Las acumula, claro. Tú no puedes venderlas, pero ¿quién me dice que yo tengo aquí 7 cervezazas y me las voy a ir fumando poquito a poco? Claro, a lo mejor son de otra gente que está en tu son mesa. De otra gente, mis amigos. Ves mesas llenas con 50 cervezas ahí puestas. Claro, o sea, por eso que también hay un Y lo que más curioso me ha llamado de investigando un poco esta ley seca es las leyes azules, que son unas leyes en Estados Unidos que por motivos religiosos, otra vez, generalmente, se prohíbe beber alcohol y venderlo y tal en domingo, ¿vale? O sea, tú no puedes, es como el día del Señor, no hay que estar sobrio, un día de descanso, tal. Tú puedes estar con la resaca del sábado, pero no puedes beber. Qué raro, por favor. Sí, en algunos sitios es algo muy puntual y se llaman así blue laws y están en algunos sitios. Hay gente que dice que es anticonstitucional, ¿no? Porque al fin y al cabo se basa en... Si tú no eres religioso, a mí me da igual que sea domingo, sábado o viernes. Si quiero beber, bebo. Ya, no tengo... exacto. Entonces hay un poquito ahí de lucha de que si es constitucional e inconstitucional, pero para que veáis que aún siguen habiendo... Tal. Y bueno, y comunidades indígenas, tipo algunas de los navajos y esta gente pues que no están a favor del alcohol. Y yo lo que sí vi fue Amish, bastantes. Por ejemplo, los Amish también. Esos son comunidades que por cuestiones ya de su propia cultura, de su propio núcleo cultura prohíben el consumo de alcohol. Es algo que hacen ellos y tal. Pero bueno, es sorprendente cómo algo que se hizo tal aún se arrastra. Exacto. Y bueno, pues el alcohol, claro, hemos hablado, ley seca, que la gente tú imaginas que viene aquí en España y dice, mañana, no, ni una gota. Se tiran por la ventana la mitad de España. Se tiran por la mitad de España. Te lo juro, a ver el chat que nos diga si decir? aquí mañana de repente os dicen que no podéis volver a beber alcohol nunca más porque está prohibido. O suicidáis o buscáis vuestra propia destilería. Algo me da la impresión, tal y como veo Patricia, yo. no, que es de agua, ella sobreviviría. Pero claro, imaginaos. Hombre, también, aquí es difícil claro. que pase eso. Yo no bebo. Porque pensás que en año 20 todavía no había una cultura, o un negocio, un mercado tan grande. Pero tú en España, tú di que mañana no se produce más alcohol
y se monta una guerra como mínimo. O sea, aparte que el batacazo económico que nos pegamos es increíble. Ya. Que España produce mucho alcohol. O sea, Exacto. Y consume bastante, pero yo creo que no de los que más. Eso también es cierto. no Mucha de los gente que en el más. chat, fíjate, mucha gente en el chat está diciendo que no bebe alcohol. No, a Muy ver. curioso. Yo tampoco, ¿eh? Yo no bebo Yo alcohol, no me bebo, gusta. pero muy puntualmente. O sea, entre semana no bebo cerveza y los fines de semana a lo mejor una cerveza. A mí es Bueno, que no si me vas a tomar algo gusta con el alguien. sabor ni nada. Solo no. Pero no sé, no, consumidor, no así. Es interesantísimo esto, Guille. Yo no me lo esperaba porque realmente el Bueno, beber también alcohol ha es dicho que como se deporte emigra a casi Portugal. nacional, ¿no? La cervecita y eso. Pero está genial. Me encanta leer esto, ¿eh? Realmente me gusta, porque eso significa que la ciencia está haciendo su papel, porque se ha demostrado que todo consumo de alcohol es negativo y al final, pues si tú puedes Exacto. elegir, hay un porcentaje de la población que va a elegir no tomarlo. Entonces a mí me parece guay. Al fin y al cabo somos adultos, puedes tomarlo si quieres, por supuesto, pero como la ciencia nos ha ido informando de que el alcohol es malo, pues eso. Pero bueno, algunos se haría una destilería, quizá no nuestros polizones. Pero el varón de la birra, que todavía no sabemos quién es, se montaría una esta, ¿no? Pues fija, una destilería, claro, el sitio más donde tú harías una destilería, Laura, por inercia, es en el sótano, si tuvieras sótano, ¿no? Porque ahora todos vivimos en piso, pero en Estados Unidos es muy dado vivir en un formato de vivienda tipo chalet, ¿no? Con su sótano. Entonces Claro. tú dices, ¿qué harías como Homer? ¿Dónde pongo el este? Obviamente en el sótano, ¿no? Porque hay que poner equipos, los alambiques y tal, pesan mucho, entonces lo más idóneo es en el sótano lo escondes todo, no hay ventanas, ¿no? Generalmente está aislado de olores, entonces es una zona perfecta para trabajar. Pues es lo más peligroso del mundo y la peor idea que podéis tener. Entonces, ¿qué lo hago? ¿En el patio mejor? No, hay que hacerlo en el ático. En el ático, vale. Bueno, ático no tiene y patio mucho sentido, es lo pero ahora vais a ver por qué. ¿Vale? Vale, ok. Vamos a hablar vamos a hablar de dos bebidas, ¿vale? Okay. Porque esto no, depende de lo que hagas, podrías hacerla en el sótano. Si haces vino, el sótano es buen sitio. Sí, porque es verdad, en las bodegas es cierto, vas para abajo. Se suele hacer el vino y por ejemplo, si hacéis hidromiel, es bueno hacerlo en el sótano. Vale. ¿Vale? Esas sí podríais hacerlas en el sótano, pero si hacéis, vamos a hablar de whisky y de cerveza, sería mejor hacerlo en una parte más superior de la casa. Vale. ¿Por qué? Vale. ¿Cómo se hace? Vamos a coger whisky, ¿ok? Vamos a fabricar whisky. ¿Sabéis cómo se hace el whisky? Yo no. ¿De qué está hecho el whisky, Guille? Cuéntanos. Bueno, el whisky es un proceso fermentativo, ¿ok? No es destilado, es fermentado. Vale. Recordad, las bebidas destiladas pueden ser, por ejemplo, la ginebra. Ginebra es un destilado. Pero en este caso es un fermentado, como la cerveza. Vale. ¿Vale? Lo que tenemos es la malta. ¿Vale? Nosotros hacemos un proceso de malteado, que es malta de cebada. Cebada, ¿okay? vale. Tú la haces germinar, ¿ok? La tienes húmeda, la tienes en agua, haces que germine, luego la mueles. O sea, lo que haces es que todos estos almidones, estos azúcares fermenten y surjan, que es lo que le da el sabor. Luego haces una molienda, ¿vale? Con polvo grueso, ¿vale? No muy fino, pero sí que es bastante tal. Y surge una cosa que se llama el mash, o el grist, ¿vale? Que es como, pues eso, un gránulo. Esto si vais en España, los que no sois de España lo siento, pero los que sois de España y estáis cerca de Madrid, podéis visitar la fábrica de Dick, ¿vale? Whisky Dick, que siempre se ha dicho que es un whisky, no patrocina, pero es que yo he ido. y tiene Ginebra también, y veis cómo se hace. Te enseñan todo el proceso, ¿vale? Es muy curioso y lo veis muy de cerca. Sí, la verdad es que es interesante. O sea, el alcohol es malo para la salud, pero bueno, también es interesante a nivel fermentativo y todo eso. Claro, o sea, ibas a ver los equipos y eso. ¿Okay? Vale, pues esta harina, este grist, harina, molienda, se mezcla con agua y se deja en un proceso de maceración, ¿vale? Para que todos los azúcares terminen de salir, ¿vale? Y luego hay un proceso fermentativo, ¿ok? Que esto ya luego, pues... Fermentativo es con microorganismos que se comen esos almidones y generan el alcohol. Mosto, claro. Que se llama mosto, pero no es porque es el mosto que os bebéis del vino, o sea, de la uva. Se llama mosto porque es, bueno, está este líquido muy azucarado, ¿ok? Y todo esto lo llevas a fermentar en fermentadores, no en bañeras. ¿Se podría hacer en bañeras? Se podría hacer en bañeras, ¿vale? Porque esta fermentación, que en el fondo lo hace una levadura, el microorganismo que lo hace, lo que necesita es mucha saturación de azúcares, no depende tanto del oxígeno. Entonces, como es muy saturado de azúcares el líquido, va a fermentar aunque lo tengas abierto. No es lo mejor, ¿vale?
No es lo mejor, pero se podría hacer, ¿vale? En una bañera si queréis. ¿Ok? Y luego se procesa. Como es un alcohol, tú con el whisky no buscas una graduación alcohólica alta, se hace un pequeño proceso, sí que se añade un destilado, ¿vale? Vale. No es la parte principal del proceso, pero sí que se añade en la parte final, ¿ok? Que se va separando el low wine y todo esto, y al final obtienes el whisky que luego tú tienes que envejecerlo. Eso ya se hace en los barriles de whisky, que ¿vale? Eso sí que lo tal. Bueno, envejecer es como el vino, se deja ahí a una temperatura ambiente, a se una meten en temperatura unos estable. barriles. Sí. Un día podemos hablar de barriles y os lo explicamos, que es súper curioso el tipo de madera que utilizas, el tiempo que tal, los usos que se les puede dar a los barriles. También se hace con la cerveza. La cerveza ahora mismo hay una marca en España que lo está haciendo. Por ejemplo, también se hace con el ron. Y a veces pasa que si un ron no sabe a whisky, que a mí me ha pasado, es porque la empresa que hace ese ron ha debido comprar barriles de whisky de segunda mano. Puede pasar. Fíjate, ¿vale? Que hay que tener el gusto sensible para identificar sabores de uno en otro con lo fuerte que sabe el alcohol. Los que no tomamos normalmente alcohol, en cuanto tomamos algo medio fuerte, lo único que me sabe es alcohol. O sea, a etanol. Es horrible, la verdad. Pero claro, bueno, interesante. Mira, es muy común eso. Entonces, hasta aquí diríais, vale, pues pensando todo esto, la parte que diríais que puede ser peligroso y que puede explotar es la fermentación, es ¿no? la destilación. Bueno, la fermentación, pero la fermentación está en el líquido. Tú pero la destilación, ¿no? Porque puede haber gases. vapores. Claro, pero tú piensas, los gases no son el alcohol volátil. Eso sería en la parte de destilación. Podríais pensar en alcohol volátil. Sí, ok. ¿Vale? Y dices, porque es un destilado, el whisky tiene un 30 y tantos % de alcohol, según la marca y tal. Pero, entonces tú dices, puede ser por el alcohol, por lo que explote. Vale. ¿Y si pasamos a la cerveza? La cerveza es algo parecido. Tú haces todo el proceso de malteado igual, le añades levadura, le añades lúpulo y lo pones a fermentar. Pero no lo destilas. La cerveza no se destila. Se puede filtrar y tal, pero no la destilas. Y la cerveza tiene un 4% de alcohol. La que más un 14% no es suficiente para que sea volátil. Y sin embargo, la cerveza también habría que hacerla así. ¿Por qué? Os voy a pasar un vídeo para explicar por qué es peligroso. ¿Vale? Y voy a saltar con algo muy random, donde tengo el vídeo aquí. Aquí. Pásalo por el chat y así yo lo pico. Lo paso por el chat. Y lo enseñamos. Para los que nos estáis, ¿habéis oído la frase "el colacao arde"? ¿Qué dices? Ahí tenéis un vídeo. Además es un vídeo cutre de alguien que se aburría porque tiene como 16 likes, ¿vale? Y veis un bote de colacao como el que yo tengo en casa. Es decir, no tiene truco. Este chico coge una cucharada de colacao, se la va a poner en la boca, no se la va a comer, se la va a poner en la boca, ¿ok? Entonces va a coger un mechero, se lo va a poner cerca de la boca y va a intentar hacer un stick. No prende. Y ahí ahí está la llamarada, ¿vale? Consigue soplar y hacer que el colacao arda. Esto es una broma que también hizo un comediante español, que era Joaquín Reyes, hacía el chiste del colacao arde. Pues como veis, el colacao arde. ¿Por qué arde el colacao? Porque es un polvo que está lo suficientemente, en la manera en que él lo sopla desde su boca, hace que esté lo bastante disperso y distribuido en el aire para que sea combustible, para que pueda arder. Ostras. Entonces, claro. Porque entonces es similar a lo que pasa. Claro, lo que ocurre tú cuando haces ese grist, esa molienda de la que hemos hablado, de la malta, de triturarla y molerla hasta convertirla, ese proceso hace que ese polvo, cuando lo echas, claro, tú en un proceso industrial, esto está muy controlado, lo haces incluso, puedes tener los depósitos medianamente más cerrados, más tal, pero en una destilería ilegal como que no mucho. Entonces, este polvo, si se queda en suspensión en el aire y tú por cualquier razón dices, ¡buah! Trabajo hechazo, me voy a prender un puro, pues puede explotar. ¡Ostras! ¿Vale? O sea, que no tiene nada que ver con el alcohol per se. Claro, la cerveza se hace. Con la cerveza pasa igual. O sea, es lo que se define como una atmósfera altamente explosiva en industria. ¿Okay? Y esto es... Bueno, es que esto Guille lo ha estudiado, o sea... Claro. Es su... No, es verdad. Es verdad su trabajo que bastante tiempo. Esto es una de las cosas que tienes que tener en seguridad. Ocurre en muchísimas industrias, en fertilizantes, por ejemplo, en producción de alcohol, en industria alimentaria, por ejemplo, en harinas. Ah, claro.
Las harinas son un polvo muy volátil, entonces, y también, bueno, si trabajas obviamente con gasolina, con combustibles, derivado del petróleo, obviamente todo esto arde. Entonces, tú tienes una atmósfera altamente explosiva. Ostras. ¿Ok? Que pueden ser de gas o de partículas, de polvo. En este caso sería de polvo. Sí, que ¿Ok? son chiquititas. Claro, Qué fuerte. si es de gas, pues te trabajas con, yo qué sé, con el vapor de un alcohol, también incluiría dentro de gas, porque no es polvo, es un vapor de gas. Oye, es un que vapor Patri, alcohólico. cuidado que Patri va a poner a sus alumnos en peligro. Dice, ya tengo experimento para clase. Ay, por Dios. Pues antes de que hagas el experimento, yo te doy un consejo. Lo que siempre se hace en estas atmósferas, hay edificios incluso. Mau, por ejemplo, que hace cerveza en España, tiene un edificio así. Un edificio entero de atmósferas explosivas, solo para hacer este proceso. ¿Y qué tiene estas infraestructuras? ¿En qué se enfocan? Bueno, pues se enfocan en poner en salas seguras, por ejemplo, a prueba de explosiones, sistemas de ventilación. Claro, ¿vale? filtros. Si veis ese triángulo con un X, es eso. Mira, esto yo no lo sabía. Entonces, claro, lo veis por ahí y significa que estáis en una zona en la que si alguna vez no pongáis chispas, no encendáis mecheros ni nada. Dicen nadie, pero bueno, la gente no fuma en las fábricas. Ya, pero hay dispositivos eléctricos que pueden... Claro, un cable, yo qué sé. Un cable, una caja de... Una un cuadro máquina. de luces. Hay instrumental metálico, puede caer, puede chocar con otro metal y puede producir una chispa. Entonces, ante la duda, siempre estas zonas se tienen indicadas para tener máximo cuidado. Ostras. No es que vaya a explotar, no es que estés en una sala llena de nitroglicerina, pero sí que es verdad que puede petar. Ostras. O sea, entonces hay salas seguras, hay refuerzos, pero aquí viene la gran pregunta. O sea, la respuesta a la pregunta que os he hecho al principio. ¿Por qué lo pondríamos en el techo? Porque si peta, solo rompes el tejado y no rompes toda tu casa. Pues en verdad, sí, es eso correcto. Mira, la siguiente imagen, por cierto, os pongo, es para que veáis un ejemplo de una explosión. Es como cae un polvo, hay una chispa y todo ese polvo en suspensión se mezcla con el aire y explota. Pues si estáis en modo radio, es básicamente un montón de polvo que parece casi serrín. Que cae de una tolva, sí. Tolva, eso es muy de Minecraft. Cae de una tolva y entonces alguien incendia algo por lo que sea y explota todo. O sea, en plan como película de Hollywood. Claro. Hay que decir que, por ejemplo, en este caso, explotar es difícil porque para que haya una explosión tiene que haber compactación del gas o del polvo. Si tú estás en un espacio abierto, este polvo, esto lo que se llama es una deflagración. Es decir, arde como el colacao que hemos visto antes, pero no explota. ¿Okay? Esa es la diferencia. Una detonación lo que implica es que tiene que haber una compresión para que haya una gran expansión, una onda expansiva por los gases al combustionar. ¿Okay? Entonces, en este caso, solo sería deflagración. Pero si estás en un espacio cerrado de una fábrica o de una destilería ilegal, estás en un espacio cerrado, la atmósfera se acumula y ¡boom! En tu baño sin ventanas. Claro, en tu baño sin ventanas, por ejemplo, pues ahí la probabilidad de una explosión es mayor. ¿Okay? Aunque el potencial energético de combustión sea igual. ¿Vale? O sea, tú puedes tener gasolina, tirarla en el suelo, prenderla y la energía es la misma que si la tuvieras en un espacio cerrado. Lo que pasa es que si la gasolina tiene un espacio cerrado, se libera más de golpe, por decirlo así. Pero energéticamente es lo mismo, ¿vale? A nivel de potencia. Entonces, ¿por qué hay que ponerlo en el techo? Pues porque en el techo tú lo que haces es poner en el ático. No colgado del techo. No con el techo, en el ático. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es que en tu casa pones unos techos muy finos de chapa, ¿vale? Y entonces cuando hay una explosión, la potencia de detonación te lo hacia arriba. Y no te revienta todo lo demás. Claro, si les pones la última foto para que vean, se ve es de una zona que es un espacio ATEX y se ve ahí se ponen unos techos de ese tipo, techos de muy blandos, ¿vale? Para que cuando peten, ahí se ve otra imagen, o sea, que cuando eso peten, aposta. te vuele el techo por los aires y la energía de la detonación no afecta a la infraestructura, sino que se disperse. Claro, es que yo siempre veía estos techos y digo, pero qué cutrez es esa, o sea, que es que eso te lo pongo yo con una grapadora. Claro, pues en el caso de las atmósferas explosivas tiene ese sentido, de que si peta, la energía liberada tiene que irse hacia liberarse. Si tú tienes un espacio muy cerrado, y muy fuerte, o sea, si tú pones una estructura alrededor muy compacta, la explosión va a tener que liberarse, con lo cual te va a deformar
todo lo que hay alrededor. Con eso supone el techo y paredes. Pero si tú pones un techo muy... y el suelo también, claro. Muy Si tú chichinabo, pones, sí. claro, si tú pones un techo de chisinabo, como dices tú, cuando pete, lanza por los aires el techo Que no está muy bien, pero oye. y la fuerza la sufre el techo, que no está bien, pero al menos toda la estructura del edificio no se ve afectada. Claro, pero lo interesante sería que tú pongas ese techo y que el techo se pueda abrir como unas solapas relativamente sencillas, pero que se quede anclado y que no salga volando un techo de chapa para no cortar cabezas cuando caiga No, por ahí. bueno. No, ¿No? hombre, no salía volando como alguna vez hemos visto en estas noticias que ha aparecido un trozo de metal de una explosión a 3 kilómetros y salió volando. No, hombre, no ocurre eso porque son techos que se deforman y caen cerca. Lo que pasa es que es eso. Aparte de que ponen, siempre hay sistemas de ventilación, por ejemplo, en estas infraestructuras de tipo pues, campanas extractoras, ¿no? Pero de gran tamaño. Y siempre se está un ambiente constantemente renovado para que no se acumule ese gas o ese polvo. Pero claro, en un sótano, que tú estás ahí como Homer mezclando el whisky y tal, pues en el momento en el que una chispa, pues lo que le pasaba a Homer, que De vez en cuando, petaba. y la Claro, casa entonces saltaba. los cimientos de la casa van a castigarse mucho, pero mucho, mucho, y se puede hundir la casa entera porque te ha explotado la destilería. O sea, ya no es solo el destrozo del sótano, sino toda la casa se puede hundir. Bueno, pues ya sabéis, si queréis haceros una destilería porque llega la ley seca, porque la ciencia finalmente demuestra que el alcohol es malo y se cierra todo, pues vosotros podéis hacerlo en vuestra casa, pero en el sótano no lo hagáis y o abrir ventanas o a poner muchas aspiradoras que aspiren el aire, filtros, etcétera, porque... Una campana extractora. O podéis fabricar hidromiel y vino, que eso no es volátil, porque el vino, al fin y al cabo, tiene gradación alcohólica, pero no tienes polvo, porque echas directamente el zumo de la uva, o sea, no tal. Claro. Y la miel es mezclar miel con agua, que no es volátil la miel. Exacto. Así que es otra Oye, manera, Guille, si queréis. ¿tú ganaste un concurso de hidromiel o te quedaste como segundo puesto? No, hicimos tercer puesto del Premio Nacional de Innovación Alimentaria presentando hidromiel. Pues mira. Y es muy fácil de hacer. A mí es de las cosas que, porque no tengo aquí espacio en casa, y la persona ¿No que tienes hacía una que hacía en su momento, no, la persona que lo hacía lo compró un barril de plástico, un barril alimentario, de esto con plástico que se puede limpiar bien y tal. Le pusimos, tenía unos termómetros colocados y tenía una espita y luego tenía una embotelladora, una encorchadora, y compraba botellas de vino limpias y tal. Y con rico? eso estaba bastante bueno. Era como un mosto muy ligero, muy dulce, y porque esta persona, ya te digo, se fue a Galicia. Pero si no, vamos, si tuviera tiempo es algo que me gustaría volver a hacer, porque claro, no es para venderlo, obviamente no puedes vender ese alcohol. Porque es ilegal. necesitas un montón de seguro. Porque necesitas un montón porque es como si vendieras, es ilegal. Yo qué sé, es una cualquier cosa que ilegal. cocines, o sea, como si haces pasteles, vender pasteles de forma casera no es puedes. ilegal. No puedes. Tienes que cumplir una seguridad alimentaria, entonces por eso no es porque sea alcohol en general, que también. Pero sí se puede, si lo quieres hacer para tu consumo, para regalar botellas a tus amigos, pues tal. Pero intenta no matarlos. Sí, o sea, con eso no te vas a quedar ciego como sale cuando salen en los Simpsons, los sureños estos ahí. No te vas a quedar ciego con ese alcohol. Eso es por otros motivos que hablaremos algún día de intoxicaciones alimentarias famosas, si queréis, y hacemos un programa y hablamos de todo eso. Una amiga mía en Navidad hacía ponche de huevo, que es una cosa típica allí en Alemania. Pues es como un poco textura como Baileys, o sea, pero está rico, o sea, esto como avainillado y demás. Y es curioso porque ella no destilaba nada ni nada, ella compraba el alcohol y le costaba muchísimo encontrarlo porque está muy regulado. El alcohol para beber te lo venden en un porcentaje muy alto y tú ya lo mezclas con tu leche y con tus cosas y te haces tú lo diluyes. Claro, exacto. Y le costaba bastante encontrarlo y tenías que rellenar como papeles y cosas, porque claro, si tú te lo puedes comprar en Amazon, imagínate, pues me compro no sé cuántos 1000 litros y me hago el fin de año. Pues no, es bastante complicado. Y nosotros en el laboratorio, fíjate que usamos alcohol para desinfectar todo. 70% de alcohol es como en Flus Flus, está por todas partes. Cuesta muchísimo también de comprar y tenemos que rellenar un montón de papeles oficiales y solo hay como un porcentaje según el tamaño de tu laboratorio, o sea, como una cantidad que puedes comprar, etcétera. Bastante curioso, la verdad. Eso es muy interesante para lo que vamos a hablar del tema de fentanilo. Así que ahora mencionaremos el siguiente programa para los que estéis en directo y los que estéis en diferido, pues para el próximo que subamos. Y la verdad es que
es curioso esto de la destilería porque fue una chorrada como ¿y por qué explota? Claro. Y luego, ¿por qué Yo es que malo? pensaba que era por el explota, alcohol, ¿no? porque no sé, porque había como alcohol. O sea, siempre hay vapores de alcohol. Cuando está destilado, claro Sí, que hay sí. vapores, pero dices, pero ocurre Tanto. con la cerveza, que por ejemplo, tú piensas, eso, una cerveza que tiene 4, una cerveza estándar, ¿vale? La típica que compráis de lata. Sí. Esa tiene 4,5 grados, suele tener. ¿Vale? Si ya hablamos de una más, pues eso, una Golden Drag o una Imperial Stout, que suele estar. Claro, si ¿no? tiene poco y Golden aún Drag es así hay marca, riesgo. Imperial Stout, una Imperial Stout es el tipo, que ahí he mezclado un poco, pero una Imperial Stout, por ejemplo, tiene unos 11, 12 grados. Pero bueno, el proceso es más o menos parecido. Pero una cerveza no es combustible, con lo cual, o sea, tú una cerveza le puedes poner un mechero y no arde directamente, no tiene suficiente alcohol. Entonces, Qué ¿cómo curioso. puede O ser sea, no te sale la llamita de... Claro, del pues flambé. un tequila, un Sí, eso vodka, sí, un whisky, claro. si puedes hacer un flameado, Ujú. ¿no? Es esto, pero con una cerveza imposible. O sea, porque una cerveza o donde se hace cerveza hay atmósferas explosivas, pues por la malta, ¿vale? Y eso se aplica a eso, a muchísimos sectores. Así que ya sabéis que cuando siempre podéis decir lo del colacao arde, sí, arde por esta razón. Y es Porque por es difusión de chiquito. las partículas en una mezcla con aire. ¿Vale? Porque esa es la definición de una atmósfera explosiva. Una partícula volátil en suficiente mezcla con oxígeno para que haya una combustión o una detonación. Ujú. Así que, Ok, así que mucho nada. cuidado cuando hagáis eso. Exacto. Al Bueno, cartelito puesto. si podéis no tener destilerías en casa, No montéis estaría destilería. súper bien, pero si las hacéis, pues oye, informarse es importante. Si jugáis a ser químicos, es importante que os forméis también, no vaya a ser, porque bueno, pues sustos hay muchos. Alguien ha dicho por ahí que explotó una fábrica por algo similar y una persona murió en plan lejísimos, porque claro, llegó el No, tema hasta lejos, así que cuidadito. claro, Así que, claro. así Es que que nada. esto es el nivel. Bueno, la fábrica de Colacao también está esto puesto, que lo sepáis. Ujú. O de Nesquik, según de la que seáis. Yo creo que en general Pero todas las harineras y demás deberán tener todas esto. estas, claro, claro, porque es eso. Entonces, sí que es verdad que una. Uy, muchas gracias por esa lamita La en mitad mano. de mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí, es sorprendente. Son de estas cosas que tú no piensas, pero claro, tú dices una destilería chiquita, imaginaos una gran fábrica con un edificio entero. Pega un petardazo y todo el edificio a tomar por saco. Pues no. Pues hay Ya. que poner medidas. Pues Oye, va a morir gente. ahora que lo dice Crack, esta señal es graciosa, es como peligro, tu ex está aquí. Es verdad. Es un triángulo amarillo y pone ex. Es Oye, como, qué bueno, se la podéis mandar cuando un amigo os diga, oye, creo que he vuelto a hablar con mi ex. Le dices, ¡oh, le cuidado. mandas esto! Claro, le dices, cuidado, aviso. Ya tenéis sticker para el WhatsApp, de nada, de nada. Os lo Bueno, regalamos. polizones. Pues nada, si Bueno, estáis en directo, quedaros. Y si estáis en diferido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana o en unos días con el siguiente programa. Ya sabéis, comentadnos, darle a like, todas esas cositas. Y Guille, recuerda a nuestros polizones quiénes somos. somos el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a 3 bandas. Y nos vemos en el próximo programa o a continuación en el directo.